Ok, ok, ya estamos grabando. Sí, muy bien. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la sesión sobre la situación epidemiológica de la malaria en comunidades indígenas del sur de Venezuela. Las diapositivas de esta clase están en inglés. Pido disculpas porque no tuve tiempo de pasarla al español, pero la clase va a ser en español y cualquier duda que tengan, por favor, siéntanse libres de escribirme un correo electrónico. Mi correo es jgabaldonfi@unaf con v pequeña, .es. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de malaria entre comunidades indígenas es saber que las condiciones sociales de estas comunidades, pues obviamente son diferentes a las del resto de la población. Entonces, como podemos ver acá en la imagen de la izquierda, las viviendas de estas comunidades indígenas, en este caso de los Yanomamis, eh, esto es un chabono, que es la vivienda típica de los Yanomamis, y como pueden ver, es una estructura constituida por un patio central y una pared lateral, pero que está completamente abierta en el medio y que, como pueden ver, no tiene camas. Por lo tanto, no hay un sitio en el cual podamos colgar un mosquitero, no hay paredes que puedan ser rociadas con insecticidas. Y básicamente esto lo que quiere decir es que las medidas de control vectorial que utilizamos en la mayor parte de la población no necesariamente sean igual de efectivas en comunidades indígenas, porque no necesariamente se adecúen a las características sociales de estos grupos. Entonces, una de las cosas que hace falta para poder controlar las enfermedades infecciosas en comunidades indígenas es justamente poder tener herramientas que se adecúen a las características socioeconómicas de estas comunidades. Como ustedes deben saber, la situación de la malaria en Venezuela es realmente preocupante. Las últimas cifras que tenemos son del año 2019, que salieron publicadas en el World Malaria Report, en el Reporte Mundial de la Malaria del año 2020, emitido por la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, como pueden ver en la imagen de la derecha, todo el sur del país es una zona hiperendémica, es una zona donde hay más de 100 casos por cada 1000 habitantes. En el resto del país, en prácticamente todos los estados de Venezuela hay malaria, pero fácilmente se puede ver que en la región central y occidental del país, pues realmente la incidencia es muchísimo más baja. Otra cosa importante es lo que vemos acá, que es un gráfico de cómo sería la incidencia de malaria proyectada para América Latina, tomando en cuenta Venezuela y sin tomar en cuenta Venezuela. Entonces, la tendencia actual, tomando en cuenta la situación actual de Venezuela, es esta línea que ustedes ven acá en la parte superior, mientras que la tendencia, si no tomamos en cuenta a Venezuela, es esta segunda línea mucho más baja que se ve por acá. Entonces, básicamente, ¿qué quiere decir esto? Venezuela está causando un incremento muy importante de la incidencia de malaria en toda la región latinoamericana. Em, si esto se mantiene así para el año 2030, Latinoamérica va a tener una incidencia de malaria de aproximadamente 12 casos por cada 1000 habitantes, lo cual es un valor similar al que se observa, por ejemplo, en el sudeste asiático, que es una zona de transmisión mucho más importante. Si nosotros elimináramos o si ignoráramos los datos de Venezuela, las proyecciones serían de una incidencia de 2 casos por cada 1000 habitantes para el año 2030. Lo cual todavía está por encima de las metas que ha planteado la OMS, pero está mucho más cerca, ¿no?, de lo que sería esta línea verde. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Eh, Básicamente que Venezuela o la situación de la malaria en Venezuela está teniendo consecuencias regionales, está trayendo como consecuencia que toda la región se descarrile en la lucha o en los esfuerzos por lograr eliminar la malaria del país. Estos mapas que ven acá son mapas desarrollados por la doctora María Eugenia Grillet, que es una ecóloga
la Universidad Central de Venezuela, probablemente la persona que más sabe sobre la epidemiología de la malaria en el sureste de Venezuela. Y bueno, como pueden ver, desde el año 2014, digamos que el área de riesgo o el área de hiperendemicidad en el país se ha ido extendiendo hasta que, como pueden ver acá, en el año 2017 hay un foco sumamente importante acá en el sureste del estado Bolívar, cerca de la frontera con Guyana, lo que sería el municipio Sifontes, así como en el norte del estado Amazonas. Fíjense que en el resto del país, aunque hay malaria y aunque la enfermedad, aunque estamos teniendo una reemergencia importante en el centro y en la región nororiental del país, en general la incidencia sigue siendo relativamente baja, sobre todo si lo comparamos con los estados Bolívar y Amazonas. Y los estados Bolívar y Amazonas, y en menor medida Sucre, justamente se corresponden también con las zonas del país donde habitan la mayor parte de los grupos indígenas de Venezuela. Fundamentalmente, acá pueden ver en el estado Bolívar cómo representa parte de la zona tradicionalmente habitada por los pemones. Pueden ver cómo en el estado Amazonas tenemos, por ejemplo, los grupos Yecuana, los grupos Piaroas, los grupos Panare o Ñepa, que están ubicados acá en esta zona. Entonces, básicamente lo que les quiero mostrar con esto, y bueno, algunos grupos guayús también acá en Delta Macuro y en el norte y en el estado Sucre, lo que les quiero mostrar es que hay una superposición de las zonas de mayor incidencia de malaria en el país con las regiones tradicionalmente habitadas por grupos indígenas, ¿no? Y bueno, esto obviamente significa que los grupos indígenas tienen o han tenido tradicionalmente un mayor riesgo a desarrollar, a infectarse con malaria, a desarrollar enfermedad grave. Tradicionalmente también han tenido un acceso mucho más limitado y mucho más precario a los sistemas de salud, lo que contribuye al desarrollo de casos graves y lo que contribuye al desarrollo, al incremento de la mortalidad dentro de estas comunidades. Y realmente es poco lo que se ha hecho con respecto al estudio de la malaria en las comunidades indígenas. La mayor parte de los estudios los ha desarrollado la doctora María Pía Bevilacqua, y se han centrado acá en una zona del estado Bolívar que limita con el estado Amazonas, que es la cuenca del río Caura. Es una de las zonas de mayor incidencia de malaria en el país, y donde tradicionalmente también se han asentado numerosos grupos indígenas. Particularmente, si mal no recuerdo, en esta zona están sobre todo los yecuanas. Entonces, fíjense por acá cómo, bueno, la cuenca del río Caura se vive básicamente en el Alto Caura, que es esta zona de acá más inhóspita, mucho menos densamente habitada, y el Bajo Caura, que está ubicado acá, que es donde están, digamos, los centros poblados más importantes y es obviamente donde se concentra también la mayor parte de los casos, ¿no? Sin embargo, fíjense que también hay casos en comunidades muy aisladas, en comunidades indígenas y en campamentos indígenas muy aislados. Otra de las investigaciones importantes que se ha hecho con respecto al estado actual de la malaria entre comunidades indígenas viene de la London School of Hygiene y específicamente del trabajo de la doctora Magda Magris, que bueno, básicamente su tesis doctoral se basó en estudiar el efecto que tenían el uso de redes tratadas con insecticidas y el uso de hamacas tratadas con insecticidas entre comunidades Yanomamis en el estado Amazonas. Y de esto voy a hablar un poco más adelante, pero básicamente más allá de eso hay pocos estudios, por lo tanto es un área del conocimiento donde realmente tenemos datos muy limitados. Lo que sí sabemos, a pesar de que no ha habido información epidemiológica oficial desde el año 2017, es que la malaria representa un problema de salud importante para estas comunidades, y lo sabemos básicamente porque todos los años hay reportes de comunidades indígenas afectadas, de campamentos indígenas afectados, y bueno, y en general hay reportes de muertes en comunidades indígenas aisladas, de falta de acceso a medicamentos antimaláricos, de falta de distribución de mecanismos de control temporal, de control vectorial, etc. Entonces, bueno, a pesar de que no hay información epidemiológica, sí se sabe anecdóticamente que esto es un problema serio. La situación hoy en día, actualmente, no es la misma que era hace 2 años. La incidencia de malaria en general en todo el país
ha disminuido de forma importante. Y aquí hay tres factores que han jugado un rol importante, ¿no? Por un lado, y de forma principal, el hecho de que numerosas organizaciones internacionales, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, el Rotary Club, este, la OPS, y más recientemente acciones que se han hecho con el dinero del Global Fund eh, para la malaria, la tuberculosis y el VIH, han desarrollado programas de control vectorial y han incrementado el acceso de las comunidades indígenas y no indígenas a los medicamentos antimaláricos en diversas zonas del estado Bolívar y el estado Amazonas y el estado Sucre. Esto se ha traducido en un descenso importante en la incidencia de malaria, en lo cual también ha contribuido, por ejemplo, la mayor dificultad de la gente para movilizarse hacia zonas de alta endemicidad como consecuencia tanto de la pandemia de COVID-19 como de la crisis de gasolina que afecta a prácticamente todo el interior del país. Esto también lo vamos a mencionar un poco más adelante. Lo cierto es que, a pesar de que se sabe que la malaria es un problema en comunidades indígenas, no se sabe qué tan grande es ese problema. Entonces, eso era básicamente la pregunta que nosotros queríamos responder en este trabajo y lo que hicimos fue realmente algo muy sencillo. Tomamos una serie de reportes de información tanto publicada como no publicada, algunas bases de datos crudas recolectadas por personal del Ministerio de Salud a lo largo de todo el país como parte del programa de vigilancia epidemiológica de la malaria. Y nos enfocamos fundamentalmente en tres estados, que son Amazonas, Bolívar y Sucre, los estados donde se concentra la mayor parte de la población indígena. Y bueno, calculamos una serie de indicadores, ¿no? Fundamentalmente calculamos el índice parasitario anual entre pacientes indígenas, que es esto que denominamos para este trabajo el API o el API, que básicamente mide el riesgo de los pacientes indígenas de infectarse con malaria. Entonces, básicamente lo que se calcula dividiendo el número de casos confirmados entre pacientes indígenas entre la población indígena de una determinada zona, multiplicando eso por 1000. Entonces, calculamos esto, comparamos los APIs de los distintos municipios y las distintas parroquias de estos estados, a ver en qué zonas se encontraba la incidencia más alta. También evaluamos cuáles pudiesen ser algunos factores de riesgo para el desarrollo de infección por Plasmodium falciparum. Recuerden que falciparum, a pesar de ser una especie relativamente rara en Venezuela, o bueno, no rara, pero menos frecuente que Vivax, es la que se asocia también a cuadros de malaria severa. Por lo tanto, es importante entender qué es lo que está condicionando la infección por falciparum entre algunas comunidades. Y también aplicamos dos técnicas de análisis espacial, dos indicadores para identificar posibles clusters o posibles sitios en los cuales hay una cantidad de casos de malaria más alta a la que hay en el resto de los estados estudiados. Esto con el objetivo de buscar posibles zonas donde se puedan priorizar las acciones, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? Básicamente que, pues como les había dicho ya, la malaria es un problema importante entre estas comunidades. Se registraron entre 2014 y 2018, que fue el periodo que analizamos, 116.097 casos de malaria entre 39 grupos étnicos diferentes, de los cuales la mayor parte estuvieron concentrados entre los pemones, que también fueron el grupo más numeroso. Los pemones, como ustedes saben, se encuentran sobre todo en el estado Bolívar. También tuvimos un número importante de pacientes pertenecientes a los Ibi, a los Piaroa y a los Yacuana, que son grupos étnicos que se encuentran distribuidos alrededor del estado Amazonas, alrededor de la frontera entre Amazonas y Bolívar. Fíjense cómo cuando evaluamos el API de los 5 años que estudiamos, Bolívar fue el que tuvo los APIs más altos y fue uno de los estados también con la menor variabilidad. O sea que la incidencia o el riesgo de malaria entre comunidades indígenas de Bolívar se mantuvo alto a lo largo de todo el estudio. En Amazonas, fíjense que hubo una gran variabilidad, ¿no? Básicamente porque, como pueden ver en el gráfico de abajo, mientras la incidencia de casos en Amazonas entre el 2014 y el 2016 fue relativamente baja, a partir del año 2017 fue muy importante. Y en Sucre realmente lo que tuvimos fue algo, digamos, anecdótico, muy pocos casos registrados.
probablemente relacionado con el hecho de que la población indígena de Sucre es bastante pequeña, en verdad. Entonces realmente no nos vamos a enfocar demasiado en Sucre. Con respecto a las características demográficas de los pacientes, vemos que, como ocurre en otras zonas de alta endemicidad, la mayor parte de los pacientes son jóvenes, sobre todo niños entre 1 y en este caso 19 años. Ahí se concentra la mayor parte de la población. El riesgo posteriormente, a medida que aumenta la edad, va bajando. Esto pudiese tener que ver quizás con el hecho de que los pacientes jóvenes pues están más expuestos a las picadas de los mosquitos, generalmente están trabajando en situaciones que los exponen más a la enfermedad, como por ejemplo en las minas, y a medida que la gente va envejeciendo, pues va disminuyendo la exposición a los mosquitos, ¿no? Lo mismo con los niños menores de 1 año, que normalmente están siempre dentro de la casa, están siempre bien cuidados, la mamá está pendiente de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es menos probable que los pique un mosquito también. Em, am, el hecho de que tengamos bastantes casos entre pacientes entre 5 y 19 años también nos habla de que la endemicidad, a pesar de ser bastante alta, o de que la transmisión de la enfermedad, a pesar de ser bastante alta, no es tan alta como la que se observa en algunas zonas africanas, por ejemplo, donde la mayor parte de los casos ocurren en poblaciones incluso aún más jóvenes, sobre todo en niños menores de 5 años. Pero bueno, esto más o menos habla de eso, de que la exposición a los mosquitos probablemente sea un factor de riesgo importante. Em, Cuando comenzamos a ver ya el comportamiento de los casos, aquí tenemos el estado Bolívar, perdón, esto es el estado Amazonas. Fíjense que en el estado Amazonas la incidencia había permanecido relativamente baja hasta mediados del año 2016, cuando comenzó a subir de forma importante y llegó a un pico en el año 2018, y a partir de ahí ha ido disminuyendo, lo que sugeriría que ha habido una reversión de esta tendencia ampliamente positiva, ¿no? Con respecto a la temporalidad o a la estacionalidad de los casos, que es la imagen que vemos a la derecha, no hay un patrón realmente temporal claro, o sea, los casos en general parecieran ser un poco más altos durante los primeros meses del año, em, pero no hay un patrón demasiado claro, y de hecho no observamos una diferencia estadísticamente significativa en el número de casos según los meses. Lo que sí es bastante llamativo es la evolución que ha tenido el API, y sobre todo cómo se ha comportado comparado con el API para la población no indígena, o cómo se ha comparado el riesgo de desarrollar malaria entre pacientes indígenas comparados con los no indígenas. Entonces fíjense que cuando comparábamos los dos, el API indígena y el API no indígena en el año 2014, por ejemplo, era muchísimo más alto en el grupo de los indígenas, ¿no? 2.4 veces más alto. Lo que quería decir que la población indígena en general tenía básicamente 2 veces más riesgo de desarrollar malaria que la población no indígena. A partir del año 2015 esto cambió radicalmente, y pueden ver cómo el riesgo se ha tornado menor en la población indígena comparado con la población no indígena. Em, También fíjense que mientras que se observó una reducción importante en el número de casos, mientras que se observó una reducción muy importante en el número de casos no indígenas entre el año 2017 y el año 2018, esto no ocurrió entre la población indígena, en la cual el número de casos y el API se mantuvo casi igual durante esos 2 años. Entonces, ¿esto qué sugiere? Esto sugiere, en primer lugar, que a partir del año 2015 se estaba infectando más población no indígena con malaria que población indígena. Y esto pudiese sugerir, por ejemplo, cambios en los hábitos migratorios, en los hábitos de migración interna del país. Pudiese sugerir, por ejemplo, el hecho de que ha llegado gente a Amazonas que se ha estado involucrando con cierta actividad minera, y que esta parte de esta migración interna ha aumentado los casos. Eso también pudiese orientar al hecho de que quizás estamos teniendo brotes más importantes en sitios urbanos, donde hay una mayor proporción de población no indígena. Y por último, el hecho de que la incidencia no se haya reducido demasiado entre la población indígena
pero sí lo haya hecho entre la población no indígena, sugiere que parte de las herramientas de control vectorial que se están implementando no necesariamente sean demasiado efectivas en poblaciones no indígenas, por lo que mencionamos antes, porque quizás estamos utilizando un tipo de intervenciones genéricas que no son demasiado eficientes para atacar el problema entre las comunidades indígenas. En Bolívar vemos algo similar. Los casos en Bolívar siempre han permanecido bastante altos. Hubo un aumento importante también entre el año 2016 y el año 2017. Esto coincide con el momento en que comenzó realmente a ser un problema serio lo de la minería ilegal en el estado. Y bueno, vemos que a partir de ese momento ha habido una cierta tendencia a la baja más bien. En Bolívar sí observamos algunos cambios estacionales. Eh, con un pico de casos primero entre enero y marzo de 2014 a 2018 y posteriormente un segundo pico más bajo entre mayo y agosto, ¿no? Sin embargo, pues esto no se corresponde con los hallazgos que han tenido otros estudios y realmente 5 años es poco tiempo para poder establecer patrones estacionales, entonces hacen falta monitorizar la situación por más años antes de poder decir que esto es así. Lo que sí vemos es que ocurrió un fenómeno similar al que vimos en el estado de Amazonas. Fíjense cómo en el año 2014 el riesgo relativo de los pacientes indígenas comparados con los no indígenas era muchísimo más alto, casi 3.4 veces más alto. Y que a medida que ha pasado el tiempo, ese riesgo relativo se ha ido acercando a 1. Es decir, que para el año 2018 el riesgo de un paciente indígena de contraer malaria era prácticamente el mismo al de un paciente no indígena. Entonces, esto muy probablemente tenga que ver también con el hecho de que estamos teniendo un mayor número de casos entre población no indígena que pudiesen estar relacionados, por ejemplo, al incremento de la actividad minera, tanto legal como ilegal en el estado de Bolívar, o a la resurgencia de focos de malaria urbana en zonas que están predominantemente habitadas por población no indígena. En el estado de Sucre, como les dije, siempre tuvimos muy pocos casos. De hecho, entre 2014 y 2015 no se registró nada. Acuérdense que estamos hablando de casos entre población indígena, ¿no? De casos de malaria en general. Casos de malaria en general siempre han habido. Pero bueno, fíjense que realmente pues entre el año 2016 y 2017 tuvimos estos picos importantes, pero posteriormente se redujeron y realmente como el volumen de casos no ha sido demasiado grande, es realmente difícil establecer inferencias con respecto a estos pocos casos, ¿no? Entonces, no voy a ahondar demasiado en la interpretación de los casos, de las cifras de Sucre. Lo que sí quiero que vean también es que si comparamos las cifras, por ejemplo, en Amazonas entre el 2014 y el 2018, vemos cómo ha aumentado de forma importante el riesgo de las comunidades no indígenas y la incidencia acumulada de esas comunidades indígenas en todo el norte del estado, ¿no? Y esto es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Tenemos más casos en el municipio de Atures, que es donde está Puerto Ayacucho, donde está el único centro poblado grande del estado. Pero tenemos una distribución importante de casos entre indígenas a lo largo de toda la zona norte del estado, ¿no? Sobre todo en los municipios Autana y municipio Manapiare. En el estado de Bolívar vemos algo similar. Fíjense cómo es particularmente llamativo el hecho de que la incidencia pareciera haber aumentado en la Gran Sabana, como vemos acá. La incidencia alrededor del Caura, que es esta zona aquí en el municipio Sucre, pareciera haberse reducido un poco con respecto al año 2014, pero seguimos teniendo incidencias muy altas por ejemplo, en esto que es el municipio Angostura, que antes se llamaba municipio Raúl León y que es una zona también bastante inhóspita, lo que nos habla de que probablemente estamos teniendo casos más hacia el sur del estado de Bolívar, en zonas tradicionalmente poco habitadas, ¿no? Con respecto a Sucre, pues algo muy superficial. La mayor parte de los casos, aquí estamos comparando con el año 2016 porque no habían casos ni en el 2014 ni en el 2015. Vemos que en 2016 hubo una incidencia relativamente alta en el municipio de Benítez y que en el año 2018 la mayor parte de los casos seguían reportándose en Benítez, pero la incidencia se redujo en términos generales. Ahora, estos cálculos de incidencia o de riesgo acumulado, los cálculos del API tienen una limitante importante y es el hecho de que están calculados en base a información censal. Por lo tanto, el denominador de estas cifras
siempre es una población basada en los datos de los censos. Los datos de los censos incluyen únicamente la población que está registrada en una determinada zona, que no necesariamente es la población realmente expuesta al mosquito, sobre todo en zonas de una alta movilidad poblacional, como son las áreas mineras de Bolívar o las áreas mineras de Amazonas. ¿Qué quiere decir esto? En las minas podemos tener una gran cantidad de personas que van, trabajan unas semanas o algunos meses y luego regresan a sus sitios de origen, pero que no están siendo incluidas en los datos censales. Por lo tanto, el denominador de esta fórmula muy probablemente sea más alto de lo que nosotros calculamos, y eso quiere decir que los APIs, o sea, los índices parasitarios anuales entre indígenas, muy probablemente sean más bajos de lo que nosotros pensamos, sobre todo en zonas en las cuales la población indígena es muy baja, ¿no? Zonas donde hay una población indígena pequeña y donde por lo tanto muchas veces se reportan incluso más casos de malaria que población. Entonces, esto se los digo es porque los datos de incidencia tenemos que tomarlos con una pizca de sal, como dicen en inglés, porque realmente los denominadores no son los más adecuados. Entonces, una de las cosas que hicimos para tratar de tener una visión un poco más objetiva fue analizar los datos de casos solamente sin tomar en cuenta, la incidencia, sino solamente el número de casos total, ¿no? Los números de casos crudos. Y bueno, lo que vemos es algo parecido a esto, ¿no? En el municipio Atures se concentran la mayor parte de los casos de malaria en el estado de Amazonas entre pacientes indígenas, pero fíjense que hay una cantidad de casos importantes, sobre todo en el año 2018, a lo largo de todo el norte del estado, ¿no? Sobre todo el municipio de Utana y el municipio de Manapiare, que se correlaciona un poco con lo que hemos visto antes. Y el hecho de que estos casos sean tan numerosos acá, en esta zona del norte del país, hace que la significancia estadística del clúster que se encuentra en el estado Apure no sea demasiado alta. ¿Qué quiere decir esto? Sí, observamos que el promedio de casos en Atures es más alto que en el resto del estado, pero no estamos tan seguros de que en condiciones reales eso sea el caso, porque la significancia estadística de ese clúster es realmente del 90%, que es relativamente bajo. Normalmente para que sea algo significativo lo tomamos en cuenta por encima del 95%. En el estado Bolívar sí que encontramos una serie de cosas interesantes y quiero que se enfoquen sobre todo en la imagen del municipio Gran Sabana acá. Fíjense cómo en el 2014 teníamos clústeres de transmisión altamente significativos, tanto en la parroquia Aripao como en la parroquia Barceloneta. Esta Aripao es municipio Sucre, es la zona del Caura. Barceloneta es municipio Angostura. La parroquia Gran Sabana es parte del municipio Gran Sabana. Fíjense cómo había una cantidad importante de casos acá también, la parroquia de la Costa y la parroquia San Isidro, que esto pertenece al municipio Sifontes. Y esta es justamente la zona donde los trabajos previos de la doctora María Eugenia Grillet han identificado los clústeres más importantes de transmisión de malaria cuando se toma en cuenta la población general. Pero cuando tomamos únicamente en cuenta la población indígena, no vemos una asociación o un aumento estadísticamente significativo de los casos de malaria en esta zona de acá. Además de eso, sí que tenemos clústeres importantes a lo largo de todo el sur del estado Bolívar y sobre todo acá, fíjense, en el municipio, en la parroquia Gran Sabana y en la parroquia Icabarú, que esto sería Santa Elena de Guairén, sobre todo en el año 2018. ¿Qué quiere decir esto? Que pareciera que los casos de malaria entre poblaciones indígenas se están acumulando en zonas que son geográficamente distintas a aquellas en las cuales se acumulan la mayor parte de los casos en población general. Y eso muy probablemente tenga una explicación que puede tener que ver con las minas. Ahora voy a ahondar un poco más de eso. En el caso del municipio de Benítez no vimos realmente ninguna diferencia importante. Lo que sí se nota, como pueden ver acá claramente, es que el número de casos de malaria en el 2016 fue mucho más bajo que en el 2018, pero seguían encontrándose más o menos en los mismos sitios, ¿no? Una distribución geográfica similar. Entonces, lo que les decía de Bolívar, aquí lo que es particularmente llamativo es que, si ustedes se fijan, en el año 2014 parece haber más casos de malaria entre indígenas en esta zona del municipio Sifontes que en el año 2018. E igualmente, hay muchos más casos en la región, en la parroquia Gran Sabana, en la parroquia Icabarú,
en la parroquia Barceloneta, comparado con el año 2014. Entonces, ¿qué pareciera indicar esto? Que los casos de malaria entre indígenas en el estado Bolívar no solo tienen una distribución geográfica diferente, sino que esa distribución geográfica ha cambiado en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Como que se han desplazado los casos desde la zona de Sifontes hacia más al sur del estado Bolívar, hacia la zona de la Gran Sabana, hacia la zona de Santa Elena de Guairén. Esto es nuevamente el paper de la doctora Grillet, esto es lo que les decía, tanto en el año 2007 como en el año 2017, estas dos parroquias acá, que son San Isidro y Dalacosta, que son las que forman parte del municipio Sifontes, fueron identificadas como clústeres de alta transmisión de malaria en el paper de la doctora Grillet. Pero nosotros no vimos eso. Y realmente la diferencia más importante, la doctora Grillet utilizó unos métodos distintos para calcular, para identificar los clústeres, pero más allá de la metodología, realmente lo único que cambia fundamentalmente es que nosotros estábamos tomando en cuenta únicamente población indígena. Entonces, esto es lo que les digo que pareciera sugerir que la distribución geográfica de los casos entre indígenas es algo diferente a la que es entre la población general. Y nosotros creemos que esto puede tener que ver con la actividad minera. Entonces, esto es nuevamente el paper de la doctora Grillet. Aquí lo que vemos es una imagen satelital de las parroquias San Isidro y de la Costa. Y estos sitios o estos puntos, estos triángulos amarillos, indican localidades en las cuales se reportaron más de 1000 casos de malaria durante el periodo de estudio. Si ustedes se fijan, la mayor parte de esas localidades están rodeadas de zonas de deforestación. Y estas zonas de deforestación se asocian a actividad minera. Entonces, la minería y los cambios ecológicos que produce la minería traen como consecuencia una mayor reproducción de vectores transmisores de la malaria. Y esto se termina traduciendo en el hecho de que las zonas mineras tienen incidencias tradicionalmente más altas de malaria. Cuando vemos la situación para los grupos amerindios, para los grupos indígenas, fíjense que el Parque Nacional Canaima, que forma parte de esta zona aquí, en la parroquia Gran Sabana, es un sitio donde en los últimos años se ha desarrollado de forma muy importante actividad minera clandestina e ilegal, como lo pueden ver acá en todas estas zonas negras. Todos estos puntos negros y todas estas zonas negras son zonas en las cuales se hace minería ilegal. Aquí pueden ver lo mismo. Los puntos morados, igual que estas secciones de terreno morado, son zonas deforestadas en las cuales hay campamentos mineros. Entonces, fíjense cómo, aunque hay campamentos mineros de forma muy importante en Sifontes, hay una gran cantidad de campamentos mineros a lo largo de la Gran Sabana, a lo largo de la parroquia Barceloneta, aquí en la frontera entre Barceloneta y Gran Sabana, y bueno, también algunos en el Alto Caura, como este que tenemos acá, y otros fundamentalmente en el Bajo Caura. Toda la zona que está aquí coloreada en anaranjado es la zona, son zonas habitadas tradicionalmente por poblaciones indígenas. Entonces, fíjense cómo Sifontes sí, pero sobre todo Gran Sabana y Barceloneta son zonas tradicionalmente indígenas. Ahí están pemones, ahí hay yecuanas, ahí hay distintos grupos bastante numerosos. Entonces, ¿qué es lo que creemos nosotros que está pasando? Que en los últimos años la actividad minera de las poblaciones indígenas se ha concentrado en zonas distintas a aquellas en las cuales se ha concentrado la actividad minera por parte de grupos no indígenas. El sitio donde hay más minería ilegal en Venezuela es el municipio Sifontes, acá, pero estas minas han estado tradicionalmente controladas por grupos irregulares, por grupos armados, está metida la guerrilla colombiana, están metidas bandas venezolanas, y tradicionalmente siempre han habido choques entre estas bandas y las comunidades indígenas. Como las comunidades indígenas también se han visto involucradas en una cada vez mayor actividad minera, lo que nosotros pensamos es que en vista de los conflictos con otros grupos, la minería entre comunidades indígenas se ha desplazado hacia zonas más al sur del estado Bolívar y que eso es lo que ha hecho que ahora los casos de malaria entre comunidades indígenas tengan una distribución geográfica diferente a la que tienen en el resto de la población. Otra cosa importante que vimos es que algunos municipios y algunos grupos étnicos en particular tenían un mayor riesgo de infección por Plasmodium falciparum. El riesgo de infección por falciparum en general en Venezuela es de aproximadamente el 20%, que es más o menos lo que vimos en la mayor parte de las etnias, pero fíjense que la prevalencia entre los Yanomamis, entre los Oti, era bastante mayor, ¿no? Casi el doble, entre el 35 y el 40%.
Y de hecho, el riesgo de los Yanomami y de los Hoti, por ejemplo, de desarrollar infección con Plasmodium falciparum fue casi 3 veces más alta que la del resto de las tribus. También vimos que la prevalencia de infecciones por Plasmodium falciparum en algunos municipios del estado Amazonas, fundamentalmente acá en el Alto Orinoco, que es justamente donde viven los Yanomamis, era mucho más alta. Entonces, ¿qué está pasando en estas zonas? ¿Qué está pasando en estas zonas del estado Amazonas que parecieran tener más casos de falciparum? No, la verdad es que no estamos seguros y hay como dos hipótesis importantes aquí. La primera, y la que yo creo que probablemente juega un rol fundamental, es que las medidas de control vectorial en estas zonas donde habitan estas comunidades son particularmente malas. Plasmodium falciparum es un parásito que tiene un ciclo de incubación extrínseco. Esto es básicamente el tiempo que tarda el parásito en desarrollarse dentro del mosquito, mayor que el de Plasmodium vivax, que es la especie predominante en Venezuela. ¿Eso qué quiere decir para fines prácticos? Que para que un mosquito pueda infectar a una persona con malaria por Plasmodium falciparum, tiene que estar vivo un periodo de tiempo más largo que el que tendría que estarlo para transmitir a Plasmodium vivax. Por lo tanto, si hay medidas de control ineficientes en una determinada zona, muy probablemente los mosquitos de esa zona vivan más tiempo. Y si los mosquitos viven más tiempo, es posible que haya una mayor prevalencia de casos de falciparum. Entonces, como estas son zonas muy aisladas, son zonas donde realmente las comunidades indígenas han vivido de la misma forma durante los últimos 300, 400 años, es difícil acceder para los equipos de control vectorial e incluso si llegan a distribuirse mosquiteros, si llegan a distribuirse antimaláricos en estas zonas, es difícil también que se adecúen a este estilo de vida particular de los grupos étnicos del área y probablemente el impacto que tengan sobre la transmisión de la enfermedad sea bastante menor a lo que tendrían en otras zonas. Otra posibilidad es que hayan ciertas alteraciones o ciertas características genéticas de estos grupos que los predispongan a infección por Plasmodium falciparum. Por ejemplo, la infección por Plasmodium vivax necesita tradicionalmente la presencia de un grupo sanguíneo en los eritrocitos, que es el grupo sanguíneo DOFI. O por lo menos la infección clínica, la infección con manifestaciones clínicas. Entonces, si no hay grupo sanguíneo DOFI, la prevalencia de enfermedad clínica por vivax es muchísimo más baja. Y esto ocurre, por ejemplo, en la mayor parte de África, donde vivax es un parásito relativamente raro. Es posible que estas comunidades tengan algunas alteraciones genéticas o digamos, que expresen niveles de DOFI más bajos que los que expresan otros grupos y que esto haga que sean menos susceptibles a infección por vivax y que por lo tanto aumente el porcentaje de infección por falciparum. ¿Entienden un poco lo que quiero decir? Sin embargo, esto no está comprobado. Entiendo que se han hecho algunos estudios superficiales de esto, pero realmente no hay información demasiado reciente. Entonces, bueno, esas son básicamente las dos hipótesis que tenemos, pero realmente no hay una explicación demasiado clara a qué es lo que está haciendo que estas comunidades tengan mayor riesgo de infección por falciparum. Entonces, ya para terminar, las conclusiones que podemos tomar a partir de estos resultados es, primero, que los casos de malaria en comunidades indígenas se han incrementado entre el año 2014 y el 2018, aunque ese incremento ha sido fundamentalmente entre 2014 y 2016. Entre el año 2017 y el 2018, los casos han disminuido de forma más o menos considerable, sobre todo en Amazonas y en Bolívar, pero no han disminuido tanto como lo han hecho los casos entre la población general. Eso sugiere que necesitamos medidas de control vectorial específicas y adecuadas para las comunidades indígenas. Antes de hablar de cuáles son las parroquias y de cuáles son las comunidades que tienen un mayor riesgo de desarrollo de malaria, tenemos que hacer trabajo de campo porque tenemos que entender realmente cuál es la población en riesgo que hay en cada una de estas parroquias y en cada uno de estos municipios. No podemos depender exclusivamente de información censal porque eso probablemente nos esté inflando las cifras de incidencia. ¿Okay? Pareciera haber, según los resultados de nuestro análisis geoespacial, que los casos o que la distribución geográfica de los casos de malaria entre comunidades indígenas es diferente a la de los casos entre población general. ¿Okay? Pareciera que los indígenas se están infectando en sitios diferentes a donde se infecta la población general y esto pudiese tener que ver, como les dije, con los cambios en la actividad minera. El hecho de que los Hoti y los Yanomami, por ejemplo, tengan un riesgo mucho más alto de infección por falciparum, sugeriría
que es importante priorizar la distribución de medicamentos antimaláricos entre estas comunidades, porque al tener una mayor proporción de casos por falciparum es fácil asumir que pudiese tener una mayor proporción de casos de malaria severa. Entonces hay que tratar de garantizar que estas comunidades que están muy aisladas y que pueden tardar días en recibir tratamiento médico tengan un acceso más o menos regular a los antimaláricos, ¿no? Y finalmente, lo que es como la conclusión más grande de esto y el mensaje que quiero que se lleven es que el control de la malaria entre las comunidades indígenas va a requerir intervenciones específicas que no necesariamente van a ser las mismas que las que se aplican para la población general. Por ejemplo, una alternativa, como se describió en el artículo de la doctora Magda Magris hace años, es la incorporación de hamacas tratadas con insecticidas, por ejemplo. Hay que buscar formas de que las medidas de control vectorial se adapten tanto a los estilos de vida como a las creencias y a las costumbres de estas comunidades para que puedan ser aceptadas y para que puedan ser eficaces. Bueno, muchas gracias. Como les dije, si hay alguna pregunta, mi correo es jgabaldonfi@unaf.es. Y bueno, muchísimas gracias por su atención.